¿Qué tal? En este video les mostraré un ejemplo utilizando el cobo de cálculo de puntos para nivelar un punto, que en este caso me llamado el número 1, con respecto al número 0. En este caso vamos a trasladar el nivel que tiene el punto 0 al punto 1 para ponerlo en el mismo plano horizontal. En teoría lo que queremos hacer es esto. Este es nuestro punto 0, el que tenemos acá, este es el punto 1, y queremos crear un tercer punto, más o menos aquí, que le llamaremos 1R. Este punto 1R que estará acá creado tendrá el mismo nivel que el punto 0. Esto me permite, a partir de un solo punto, en este caso el 0, generar más puntos de un polígono, todos nivelados con respecto a mi cota de referencia que tendrá el punto 0. Ahora veamos cómo esto se puede hacer a través de Trimble Access. Bien, para este ejemplo utilizaremos los mismos tres puntos que habíamos visto en el video anterior. Okay. Vamos a rotarlo para que se pueda apreciar la diferencia de elevación, en este caso entre el punto 0, el 1 y el 2. Y se puede apreciar gracias a que Trimble Access 2019.01, bueno, del 2018 hacia adelante, permite manipulación de puntos en 3D, que eso facilita mucho la observación por parte del usuario. Bien, ya con eso listo y ajustado, ¿no? Como debe ser, nos vamos entonces al cobo, calcular punto, ponemos el primer punto que vamos a ajustar la nivelación al mismo nivel de referencia del punto 0, que sería el 1R, que sería con respecto al 1. Usamos el método de una línea base, el punto inicial va a ser el 0, el punto final va a ser el 1. Calculamos la distancia entre los puntos, usamos distancia, seleccionamos los puntos, en este caso el 0 y el 1. Le damos aceptar, aceptar. Dejamos los parámetros de dirección, distancia, de eje de terreno y de eje derecho a izquierda iguales, le decimos calcular y ya vemos que el punto 1R aparece en la pantalla almacenar. Hacemos lo mismo con el 2R. Mantenemos el punto 0 como nuestro punto de referencia, el punto inicial es el 2. Calculamos la distancia entre el punto 0 y el punto 2. Punto 0, seleccionamos, punto 2, aceptar, enter para poder verlo, aceptar. Los otros parámetros los mantenemos exactamente igual y lo le decimos calcular. El punto 2R está también bajo, como pueden apreciar. Le decimos almacenar y listo. Recuerda que esta técnica mantiene los puntos en la misma posición, lo que estamos variando únicamente es la altura, en este caso la nivelación entre los puntos. Vamos a rotarlos para que se pueda apreciar de la forma más legible posible. Okay. Ahí se ve el 1, el 2, el 1, 2R y el 0, sin ningún problema. Acá vamos a ajustarlo un poco y aquí sí se puede ver la magnitud que se mantiene 1R y 2R a nivel del 0. Vamos a aplicarle un cálculo de cobo de inverso para nada más revisar que las pendientes y la diferencia de elevación sean 0, que es la parte que nos interesa. En este caso de 1R a 0, 0, no hay mayor problema. Pendiente 0, diferencia de elevación o distancia vertical 0. Y vamos a aplicar el cobo, cálculo inverso, del 0 al 2R. Y podemos ver que la distancia vertical es 0 y más abajo podemos ver que la pendiente es 0. Espero que el video les sea de utilidad. Saludos y gracias por vernos.